Tres proyectos sobre un tercer retiro del 10% que están sobre la mesa, y si bien ninguno ha iniciado su tramitación legislativa, con la llegada del diputado Marco Ilavaca a la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara, el inicio del debate es un hecho. Sobre su impacto conversamos con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. ¿Cómo estás? Hola Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuántas personas se quedarían sin fondos ante un eventual tercer retiro del 10%? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio con información disponible en la Superintendencia de Pensiones del mes de diciembre del año 2020 y constatábamos que a la fecha ya habían 2 millones de personas que habían quedado sin saldo y que habían 2.300.000 personas que tenían saldo de inferior a 1 millón de pesos. Y desde ahí entonces nosotros proyectábamos que enfrentados a un eventual tercer retiro serían del orden de 4,3 millones de personas que podrían quedar sin saldos, y eso equivale al aproximadamente 40% del total de afiliados del sistema. La semana pasada, sin embargo, la Superintendencia de Pensiones hizo sus propias estimaciones y ha dado una cifra aún mayor, del orden de 6 millones de personas que podrían quedar sin saldo en su cuenta. ¿Y a quiénes perjudicas más? ¿A los hombres o a las mujeres esto? Bueno, de esos 4,3 millones de personas, 2,4 millones de personas son mujeres y solamente 1,9 millones de personas son hombres. Esto nos parece extraordinariamente grave porque son casi el 50% del total de las mujeres que quedarían sin saldo, circunstancias que sería un tercio del total de hombres que quedarían sin saldo. Estamos hablando, por tanto, de un daño previsional importante. Estamos viendo de que muchas personas van a ver dañadas sus futuras pensiones. ¿Y cuántas de esas personas estarían cerca de la edad de jubilación? Porque acá tendríamos un problema mayor, sobre todo porque ahí ya no les queda tiempo para recuperarse. Sí, efectivamente. Cuando uno hace un análisis en torno a, bueno, cuál es la edad de esas personas, porque muchos hacen esa apuesta y dicen, bueno, necesito mi dinero ahora, lo saco ahora, ya tendré tiempo para recuperarme después. Claro. La verdad es que ese es un argumento que bien podría ser atendido en el caso de los jóvenes. Pero la verdad es que observamos una proporción importante de personas que tienen más de 50 años, estamos hablando del orden de más de 120.000 hombres, más de 330.000 mujeres, y derechamente estamos hablando también del orden de 47.000 personas que ya están en edad de jubilación, y por lo tanto esas son personas que derechamente no tendrían plazo, no tendrían más tiempo para poder recuperar los ahorros. Cuando se producen retiros, obviamente que se produce un fomento, o sea, un incremento en la economía, ¿cierto? Pero son temas puntuales. Se vio reflejado en diciembre, por ejemplo, que siempre coincidía con la Navidad y además esta vez con ese segundo retiro. En este caso, en un eventual tercer retiro, en promedio, ¿cuánto dinero sacarían las personas? Bueno, el efecto macroeconómico de los retiros de fondos sin duda que fue significativo para la recuperación económica que vimos durante el segundo semestre del año pasado, porque estamos hablando de cifras que son muy importantes y que tienen efecto macroeconómico. De cara al primer retiro, nosotros observamos que el mes de diciembre ya habían sido girados 20.000 millones de dólares, en el contexto del segundo retiro del orden de 15.000 millones de dólares, y para efectos de este tercer retiro nosotros proyectamos que si todas las personas que tendrían eventualmente ese derecho hicieran el retiro de la totalidad de sus fondos, estaríamos hablando del orden de otros 18.000 millones de dólares más, es decir, estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una cantidad que se acerca ya al presupuesto de la nación en un año, y sin duda que esto tiene impacto macroeconómico. Desde el punto de vista de lo que son los retiros, evidentemente que, bueno, va a depender de la cantidad de ahorros que tenga cada persona y obviamente de los topes, digamos, y las reglas de las cuales, cómo funciona este sistema de retiro. Claro. Pero en promedio estamos hablando de que las personas van a retirar un monto promedio de aproximadamente 1.400.000 pesos. ¿Hay alguna especie de catastro donde se determine en qué se gastó el primer y el segundo retiro del 10% en general? Obviamente que hay muchas personas que por apremio económico lo hicieron para pagar deudas, ¿no? Pero también hubo personas que lo utilizaron para comprar algún tipo de bien. Sin duda. Recordemos de que la idea original que defendió esta propuesta de avanzar en los retiros de fondos era la situación de urgencia, la situación de precariedad que estaban enfrentando muchas familias producto de la pandemia, producto de que eventualmente habían quedado desempleados y por lo tanto estaban enfrentando sus necesidades más básicas, el pago de deudas también. Y por tanto entonces una expectativa, digamos, una idea, una aproximación respecto de que estos dineros eventualmente fueron gastados en aquello. Sin embargo, también sabemos de que mucha gente no necesitaba de estos dineros y vio en esto una oportunidad
de darle un uso alternativo a sus recursos y eventualmente adquirir bienes de larga duración o a lo mejor otros no tanto, o derechamente darles también un sentido de inversión, ya sea financiera o para la propia pensión a través de ahorros previsionales voluntarios. Lo que no hay un dato estadístico al respecto, lo que hubo sí fue encuestas en ese momento y que hablaban del orden de que más o menos esto se podía repartir en 3/3, digamos, en torno a lo que hemos visto. También lo que sí también hemos observado en los meses siguientes es que los niveles de morosidad en Chile bajaron. Y eso significa que la única manera de explicarlo probablemente es que muchas personas ocuparon parte de sus retiros de fondos para pagar sus deudas. ¿Qué les parece a ustedes, en CIES, esta opción de retiro de dinero desde el seguro de cesantía que la propuso el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, pero luego algunos parlamentarios la tomaron y la están presentando como proyecto? Sí, a nosotros no nos parece que sea el camino correcto, no nos parece que sea una buena idea, y esto básicamente por la misma razón por la cual no nos parece que sea el camino correcto hacer retiros de fondos del sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene un diseño de ahorro de largo plazo cuyo objetivo evidentemente es el pago de las pensiones. Y el seguro de desempleo es un instrumento de la seguridad social también que tiene como objetivo pagar prestaciones económicas a las personas cuando quedan desempleadas. Entonces, en estos ambos casos lo que observamos es darle un uso alternativo a sistemas de la seguridad social que fueron diseñados con otro propósito, y en este caso se estaría dando un uso alternativo. Básicamente por eso, desde el punto de vista conceptual, nos parece que la idea que habría que reforzar es que sea el Estado quien vaya en ayuda a las familias a través de transferencias directas, porque recordemos, y permíteme hacer la reflexión en torno a que estamos viviendo una situación extraordinaria de pandemia, y en virtud de aquello es que el Estado nos ha obligado a confinarnos, nos ha obligado a quedarnos en nuestras casas, nos ha obligado a hacer cuarentena, ha impedido que se desarrolle la actividad económica, las empresas han tenido que paralizar, muchas han tenido que cerrar, algunas han quebrado, la gente ha quedado sin trabajo, y es el Estado el que nos ha llevado en este camino, y por lo tanto entonces es el Estado quien debiera compensar los ingresos de las familias a través de transferencias directas como el ingreso familiar de emergencia y otros bonos. Nos parece que la discusión debería estar centrada ahí, si acaso esos beneficios están siendo bien planteados, son suficientes, van a durar por lo que la gente necesita, la magnitud de los recursos sean significativos y realmente responda a las necesidades, y si acaso efectivamente están llegando a las personas que lo necesitan, porque sabemos que hay una crítica también en torno a que son demasiado restrictivos y la focalización ha impedido que buena parte de familias que están afectadas no hayan podido tener acceso. Sí, y bueno, claramente acá no estás de acuerdo con el retiro del dinero desde del fondo de cesantía. Tampoco es ideal, por supuesto, que las personas tengan que recurrir a sus ahorros previsionales. ¿Qué te parecen los aportes que ha realizado el gobierno? Se los presionó mucho en diciembre cuando en definitiva ya no había más IFE, no había absolutamente nada. Luego hubo una presión importante para que siguieran ayudando a la gente porque estamos lejos de haber superado la pandemia. Se habla de una inmunidad de rebaño para cerca de fines de junio. Estamos teniendo varios días consecutivos sobre los 5.000 contagios diarios. Este fin de semana casi todo el país estaba en cuarentena y eso por supuesto que va a seguir teniendo un impacto. ¿Qué te parece, por ejemplo, el paquete de medidas que se anunció la semana pasada para la clase media y en definitiva hasta cuándo se tendrían que prolongar este tipo de ayudas económicas? Porque todas tienen un tope de tiempo y finalmente después de bastante presión se van anunciando más. Así es. Bueno, lo primero es reforzar la idea que tú también dijiste, que no parece justo que las personas sean las que tengan que pagar el peso de la crisis con sus propios ahorros, ya sea los ahorros que tienen para la pensión o ya sea los ahorros que se van juntando en el fondo de desempleo. Y sea el Estado, por tanto, quien nos ha obligado a confinarnos, quien compense a las familias. La discusión nos parece muy pertinente en tanto tú señalas de que si acaso ayuda fue oportuna y reconozcamos lo que no fue oportuna y también reconozcamos de que los montos asignados tampoco han sido suficientes y hay una gran presión. Eso es lo que de alguna manera está desarrollando esta idea de los fondos de pensiones o ahora del fondo de cesantía, producto de que las ayudas del gobierno no serían lo suficientemente profundas y serían además muy restrictivas también desde el punto de vista del acceso en torno a la focalización, el cumplimiento de determinados requisitos. Y ahora se abre también la inquietud, la incertidumbre respecto a lo que tú señalas. ¿Hasta cuándo se van a prolongar? ¿Hasta cuándo van a estar disponibles para ayudar a las familias en circunstancias que vemos con fuerza lo que está pasando durante este mes en torno a que ya estamos en cifras en torno a los 6.000 contagios diarios, estamos viendo cifras que no veíamos desde el mes de junio del año pasado y por lo tanto nos genera una gran incertidumbre y hay muchas familias que hoy día están sin duda con la inquietud,
con la gran incertidumbre respecto de hasta cuándo podrán seguir contando con esta ayuda, porque eventualmente tampoco ya tienen fondos en sus cuentas que girar. Y por eso es que también nosotros ponemos énfasis en esto, que los retiros de fondos no solo van a hacer un daño previsional importante para las familias en el mediano y largo plazo, sino que además muchas familias hoy día ya no tienen fondos que retirar. Y por tanto, entonces estamos enfrentados a una situación bien compleja. En el fondo, el Estado no se está haciendo cargo. No, yo creo que el Estado se está haciendo cargo. La discusión es si se está haciendo cargo de manera oportuna y suficiente a la urgencia y a las necesidades del momento. Muy bien, muchas gracias Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, por conversar con nosotros respecto a este eventual tercer retiro del 10% y también las ayudas económicas por parte del gobierno. Que estés muy bien. Gracias, Claudia. Que estés bien.